Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Instrumentos de Política, Normatividad Sectorial y Bioeconomía, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad, por sus siglas MCCB. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotros al doctor José Gerardo Rodríguez Ayala, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Desde hace 17 años ha trabajado en aspectos sociopolíticos de la crisis ambiental y cambio climático, gobernanza climática, ecología política, políticas públicas medioambientales y recientemente incursionando en el derecho medioambiental para la sustentabilidad, derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. También tenemos en esta mesa al maestro Edgar Alberto Bustos Palomino. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental y maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora. Cursa el doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Posee experiencia laboral como abogado postulante, así como en investigación legislativa. Sus líneas de investigación comprenden derechos humanos, gestión del agua y estudios ambientales. Le agradecemos también nos esté acompañando en esta mesa. Y bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. En un momento los voy a presentar. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar esta mesa de trabajo con la presentación del estudiante Alberto Reyes Saldívar, quien nos va a presentar su trabajo titulado La certificación de edificaciones sustentables como instrumento de política ambiental, análisis y propuesta de mejora desde la práctica profesional. Adelante, por favor. Buen día. Mi trabajo se titula Certificación de Edificaciones Sustentables, Mejoras Institucionales desde la Práctica Profesional. Corresponde a la modalidad del informe académico por experiencia profesional y parte de mi experiencia directa desde marzo del 2024 en la operación del Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables, o mejor conocido como el PESES. Busco entender por qué este instrumento sigue teniendo una adopción limitada y qué mejoras podrían fortalecer su implementación. Para comenzar, quiero explicar brevemente de dónde surge el problema. En el sector de edificaciones demanda energía, agua y otros recursos que se necesitan instrumentos que promuevan la sustentabilidad. En este contexto se ubica el PESES, que es un programa autorregulatorio que promueve acciones de sustentabilidad durante el diseño, construcción y la operación de las edificaciones. Este programa surgió en 2008, se actualizó en 2020, 2023 y en 2026 en un nuevo reglamento. Sin embargo, sus criterios específicos aún están pendientes por publicar de esta última versión. Por eso el análisis entra en el PESES del 2023, que cuenta con un marco operativo completo. A partir de la revisión de la literatura, ubicó esta investigación en 3 discusiones: edificación sustentable, instrumentos voluntarios de política ambiental y barreras institucionales de implementación. Núñez Tapia aporta un análisis previo del PESES versión 2008. Por su parte, Morillón Galvez y otros autores muestran que las dificultades para ampliar la edificación sustentable no dependen solo de aspectos técnicos, sino también de condiciones institucionales y de gestión. Tomaré como referentes la norma 164, el método de evaluación de edificaciones y los esquemas internacionales de certificación LEED, BREEAM y EDGE.
Solo para precisar, la comparación metodológica se concentrará específicamente en el PESES versión 23, LEED versión 5 y la norma mexicana 164. La principal brecha que he identificado es que la implementación del PESES ha sido poco documentada y poco evaluada. El marco teórico se apoya en tres ejes: sustentabilidad urbana, gobernanza ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático. Eh, con este contexto, aunque el PESES 2023 busca promover edificaciones sustentables, tanto la incorporación de edificaciones al programa como la conclusión de los expedientes para la certificación siguen siendo limitadas. Aquí es importante aclarar que las 4 posibles barreras que indico en esta diapositiva no son resultados, sino que forman parte de una hipótesis. Esas condiciones pueden aumentar la incertidumbre, prolongar los tiempos y elevar el riesgo de algunos procesos que queden inconclusos. A partir de esto, planteo la pregunta: ¿qué barreras institucionales limitan que más edificaciones se incorporen al PESES 2023 y qué mejoras pueden proponerse desde la experiencia profesional? Como hipótesis de trabajo, planteo que la adopción limitada se asocia con barreras normativas, procedimentales y de gestión que incrementan la incertidumbre, prolongan los tiempos y elevan los costos de transacción. Primero es identificar las barreras, después analizar su relación con la adopción limitada y finalmente traducir la evidencia en propuestas de mejora. Considero importante realizar esta investigación porque el PCC es estratégico para impulsar edificaciones sustentables. Sin embargo, necesita reglas, evidencias, incentivos y mecanismos claros y operables. El proyecto tiene 3 aportes principales. En lo ambiental, puede contribuir a fortalecer las acciones de eficiencia energética, hídrica, reducción de emisiones contaminantes y manejo adecuado de residuos. En lo institucional busca identificar barreras reales, formular propuestas de mejora y en lo académico resignificar la práctica profesional mediante un análisis. Además, el propio programa busca generar beneficios sociales y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. El objetivo general es analizar desde la práctica profesional las barreras institucionales que limitan la adopción del PESES para elaborar propuestas de mejora que fortalezcan su implementación y contribuyan a consolidarlo como un instrumento de política ambiental. Los objetivos específicos se resumen en comparar el PESES versión 2023 con LEED versión 5 y la norma mexicana 164. Segundo, conocer perspectivas de implementadores, propietarios de desarrolladores inmobiliarios. Y el tercero, identificar barreras a partir de las entrevistas y de la práctica profesional. Por último, el cuarto es formular propuestas vinculadas con cada una de las barreras y con la etapa del procedimiento donde podrían aplicarse. La investigación tendrá un enfoque cualitativo y se desarrollará en un estudio de caso institucional del PESES 2023. Este enfoque permite comprender cómo y por qué se presentan las barreras durante la implementación del programa. El estudio se centra en la implementación del PESES versión 2023 en la Ciudad de México y los participantes se seleccionarán de manera intencional buscando la diversidad de experiencias y resultados del trámite. La evidencia se obtendrá mediante 3 técnicas principales. La primera es la revisión documental y la elaboración de una matriz comparativa, principalmente entre el PESES 2023, LEED versión 5, que considerará la claridad de los requisitos, las evidencias, la verificación y la trazabilidad. La segunda técnica consiste en realizar entrevistas abiertas aproximadamente a 3 implementadores, 2 participantes, entre ellos inmobiliarias y propietarios de inmuebles o de edificaciones que podrán ajustarse durante los trabajos de campo. La tercera técnica es la sistematización de la práctica profesional. Se analizarán 2 expedientes representativos cuidando la confidencialidad y se revisarán aspectos como los requerimientos, aclaraciones y los tiempos por etapa. Finalmente, de estas 3 fuentes se contrastarán mediante la triangulación.
Una vez reunida la información, buscaré las coincidencias, las diferencias entre las distintas fuentes y esto me permitirá identificar patrones recurrentes y entender de dónde se concentran las principales barreras. Después el análisis seguirá 4 pasos: consolidar la evidencia, identificar las barreras, priorizarlas según su impacto y diseñar las propuestas de mejora. El producto final serán recomendaciones de cada una de las propuestas identificadas que indique qué barrera se atiende, su justificación y en qué punto del procedimiento podría atenderse. El proyecto se organiza en 4 etapas. La primera es la revisión bibliográfica y el estado de arte. La segunda, al diseño metodológico, la matriz comparativa y desarrollo de las entrevistas. En esta etapa ya he avanzado en la organización preliminar de la matriz comparativa que se realiza entre el PESES versión 2023, LID versión 5 y la norma mexicana NMX 164. Esta matriz me ha permitido ordenar algunos criterios como la estructura del instrumento, los requisitos, las evidencias documentales, la verificación de cada uno de los procesos de certificación y la trazabilidad del proceso. La tercera, a la sistematización, que corresponde a la realización de las entrevistas, la integración de los resultados y la formulación de propuestas. Y la cuarta es la redacción final del informe con los anexos y todas las evidencias que se recaben durante la revisión bibliográfica y la realización de las entrevistas. Como el trabajo todavía está en proceso, este proceso se está desarrollando, no presento resultados definitivos. Estos deberán surgir del contraste entre los documentos, las entrevistas y la práctica profesional, mediante un proceso de triangulación que permita analizar estos elementos de manera integral. El propósito es integrar propuestas sustentadas y viables que permitan contribuir al fortalecimiento real de este programa como un instrumento de política pública. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor José Gerardo Rodríguez Ayala, por favor. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. Muestras claridad del procedimiento, pero como recomendación, bueno, todos son recomendaciones, ¿no? Enfatiza más la cuestión del cambio climático. Recuerda que tu maestría es sobre cambio climático y biodiversidad. Entonces lo comentas ahí de refilón, ¿no? Pero la problemática es lo que abonan las edificaciones a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, ¿cuál es el aporte que da? Ese es un problema ahí fuerte. ¿Cómo está aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo la construcción de edificios está abonando a estas emisiones de gases de efecto invernadero como problemática, ¿no? Enfatiza más esa parte. Construye también un marco teórico. No solo es la cuestión técnica, ¿no? O sea, quedarnos en una cuestión técnica queda muy reducido tu aporte. Puedes aportar a la teoría, puedes aportar al debate sobre pues, cambio climático y biodiversidad, en concreto sobre las edificaciones, y no solo comparar documentos, ¿no? Sino construir. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuáles son los elementos que caracterizarían a una edificación sustentable? ¿Cómo definirías una edificación sustentable? ¿Qué es para ti una edificación sustentable? No sé, un minuto que pudieras comentar algo. O 30 segundos. Perdón, les recordamos que no hay derecho de réplica. Ok, no, era pregunta. Bueno, pero por ahí, ¿no? O sea, construir tu marco teórico para que frente a ese marco teórico puedas estar analizando la norma oficial y qué mejoras. Y no sé si ubiques la experiencia de Curitiba, Brasil. Curitiba, Brasil es la ciudad más sustentable de América Latina y tiene toda una planeación urbana súper interesante. Vienen 50, 60 años construyendo
esa ciudad, y tienen ahí políticas de construcción de edificios. Hay toda una planeación, y está el instituto, déjame darte bien el dato, el Instituto de Planeación Urbana de la ciudad de Curitiba. Ese puede ser un referente bastante interesante, ¿no? Para que no solo se quede en una cuestión técnica muy focalizada que dicen documentos entre sí, sino un marco teórico de las edificaciones sustentables, pues a partir del debate teórico que hay, ¿no? Por ahí va como parte de la recomendación, para que no se reduzca esta cuestión meramente técnica, que eso se resuelve muy rápido, ¿no? Comparar documentos entre sí, pues, ya en 3 meses lo tienes, ¿no? Por ahí va como estos comentarios así más sobresalientes, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con la participación del maestro Edgar Alberto Bustos Palomino. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, Alfredo, lo felicito. Es un tema actual, que incluso el hecho de que lo tenga desde su enfoque profesional le da un valor adicional, más allá de una investigación que pudiera ser incluso considerada de gabinete en virtud de que se basa particularmente en una matriz comparativa, pero creo que el hecho de que haya avanzado precisamente algo tan temerario como crear un análisis técnico normativo no siempre tiene un éxito favorable, incluso mucha poca gente realiza este análisis, y creo que finalmente el hecho de que usted haya considerado realizar esta convergencia, con éxito, hace que finalmente tenga una repercusión incluso que puede trascender más allá del tema del PCES, ¿no? Porque puede incluso ya derivarse para hacer quizá unos aportes que pueden incluirse desde la propia manifestación de construcción, que pocas veces se analiza si lo consideramos desde un enfoque constructivo en la Ciudad de México. Por otra parte, bueno, yo nada más voy a recomendar primero una parte de forma y ya después vámonos con el fondo. La parte de forma es que yo les sugiero separar los párrafos. En su documento hay ideas muy buenas, sin embargo son párrafos extremadamente largos. Entonces, precisamente el hecho de que las ideas no se pierdan y sobre todo que tenga una fluidez en la lectura, tanto para que lo consulte usted al momento de realizar sus conclusiones como para futuras revisiones, es más favorable que usted tenga los párrafos separados, precisamente a pesar de que son ideas, no pierden conexión. Básicamente el hecho de que separe las ideas permiten incluso que tengan mayor posibilidad de construirse, de adaptarse, incluso de poder relacionarlas con otras ideas que vienen más abajo. Eso nada más es como mero consejo. Entiendo, cada quien tiene su forma de redactar, pero yo le sugiero esa parte desde el inicio. Ahora, por otra parte, ya en el momento de la matriz comparativa que menciona, algo que, bueno, ya viendo respecto del documento que nos hizo favor de mandarnos con la exposición, yo le iba a preguntar precisamente por qué no utiliza el LEED, la versión posterior, ¿no? Pues ya nos indica que ya no va a usar el LEED 4, sino el LEED 5, y eso pues está aún mejor, porque eso le da precisamente actualidad al tema y podemos compararlo con la NMX y sobre todo con el PCS. Precisamente aquí, yo lo que quiero, y precisamente tocando un poco la coordinación con lo que mencionaba el doctor Rodríguez, es que cuando realice la matriz comparativa no omita 3 aspectos particulares. En primer lugar, establecer dentro de los diferentes indicadores, no olvide establecer índices de sostenibilidad ambiental, mitigación al cambio climático y sobre todo la adaptación, precisamente para que no se pierda solamente en un espacio que requiera cierta formalidad acorde con la legislación de edificaciones, sino que realmente tenga precisamente ese peso fuerte que le implique cuál es la forma en la que se adapta y se mitiga respecto al cambio climático en la Ciudad de México. Esa es la parte fuerte, no solamente hablemos de cuestiones técnicas, si ya se aventó a hacer un análisis técnico normativo, analice esa parte, porque incluso se le va a dar esa capacidad de poder tener mayor trascendencia este documento, sea una simple análisis de estos 3 documentos. Ahora, otra parte, usted menciona, le quiero citar, resignificar una experiencia acumulada en la operación del programa y traducir en un análisis aplicado. Aquí quisiera preguntarle, eso se lo dejo para que lo revise. Este análisis, entonces, ¿qué se trata? ¿Es un análisis general o realmente lo que usted pretende es crear una evaluación ex post? Y de ser así,
si no va a ser un análisis más general, yo le recomendaría inclusive que tratara de insertar dentro de su procedimiento las características que tiene una evaluación ex post, porque finalmente aquí estaría no solamente tocando como base los 3 documentos, comparándolos, sino incluso crearía una evaluación que permitiría a su vez un rediseño y permitiría que la fuerza que le diera ya los comentarios finales para hacer propuestas de una certificación mucho más acorde con las necesidades tuviera más fuerza, porque ya está precisamente cayendo de una evaluación de política pública, pero para darle un giro institucional que permite incluso una evaluación posterior, una vez que pudiera ser implementado acorde con sus propias recomendaciones. Ahora, también, cuando usted empiece a realizar el trabajo de campo, menciona que va a realizar entrevistas con algunos actores. Aquí yo le recomiendo que justifique muy bien cuál es la incidencia de esos actores que quiere incluir. Pueden ser empresas, pueden ser colegios, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, puede ser órganos gubernamentales, puede ser la sociedad civil, que refiera e establezca por qué, cuál es la incidencia que tienen estos actores que usted va a entrevistar y que tampoco sature la muestra, de tal manera de que a lo mejor tenga una cantidad importante que sea de constructores, en virtud de que son parte de con los que tiene relación laboral, pero por ejemplo pierda de vista algunos otros. Entonces aquí lo que trataría de buscar es crear un equilibrio de tal forma de que usted pudiera tener conocimiento de todos, pero una cantidad de circunstancias con equidad. Eso le va a dar incluso un resultado mucho más objetivo, que si usted se quisiera dar cierta tendencia o hasta cierta preponderancia de unos sobre de otros. Y también otra cosa que quisiera preguntarle, si va a partir precisamente del 2023 en virtud de que la certificación parte de este periodo del PCES, o bien si usted ha decidido incluirlo por alguna circunstancia, o más bien si va a requerir a lo mejor comparar el PCES un poquito con lo que se veía antes. Yo le recomiendo no lo ponga como forma importante, pero nada más haga una referencia mínima de la versión anterior del PCES, en el que mencione qué cambió y qué tenemos hoy. Solamente por mera referencia, no le dé mucho peso, pero sí es importante al menos que establezca de cómo estábamos antes, cómo estamos hoy y qué esperamos que el PCES tenga precisamente como forma de que se vaya teniendo mayor integralidad y que se tenga como un instrumento de política ambiental óptimo, adecuado y sobre todo acorde con los cambios que presenta tanto las opciones de mitigación, adaptación del cambio climático, pero también inclusive con el propio gran cúmulo de políticas públicas que imperan en la Ciudad de México. Por otro lado, nada más me resta felicitarlo nuevamente por esta iniciativa y este trabajo que realmente es original y sobre todo ya de por sí refleja hasta este momento un trabajo importante. Felicidades para usted y para su comité de tesis. Muchísimas gracias a ambos comentaristas. Vamos a pasar ahora con la participación de la estudiante Imelda Juana Zurita Aguilar, quien presentará su trabajo titulado Propuesta de modificación a la NOM 016 CRE 2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Imelda Juana Zurita Aguilar, soy ingeniera química industrial y título de tesis se llama Propuesta de modificación a la NOM 016 CRE 2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos. Mi comité está compuesto por la doctora Itzel Sigala Regalado como DDTT y la doctora Luz María Lascano Arriola, el doctor Luis David Berrones Sanz. El planteamiento y la justificación del problema proviene de, la pregunta de investigación es ¿cómo contribuirá a disminuir la contaminación ambiental el modificar esta NOM 016 CRE 2016? El problema se ha focalizado en la contaminación ambiental, ya que el 33% de las emisiones proviene del sector energético y específicamente de las fuentes móviles, como emisión de ozono, los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono y óxidos de azufre. El desafío es reducir los contaminantes en el ambiente, como partículas suspendidas, la no afectación al desempeño de los autos y mantener a la vez un buen octanaje y la calidad de estos petrolíferos. La solución planteada sería actualizando y cumpliendo, haciendo cumplir esta NOM 016 y esto a través de menos emisiones contaminantes, obtener una mejor calidad de los petrolíferos utilizados, una mejor distribución regional adecuada y tener un desarrollo sostenible.
Los antecedentes de esta norma son básicamente entre el 2015 y el 2016 se emitieron como normas de emergencia la NOM EM005-CRE 2015 con el fin de regular las especificaciones de los petrolíferos para evitar riesgos a la salud y al ambiente. En el 2015 se emite la norma de emergencia y en el 2016 se emite nuevamente para extender su vigencia. En el mismo año 2016 se emite como proyecto esta norma 16 por medio de la Comisión Reguladora de Energía y en el 2017 se publica en el DOF, además de que se realiza también en este año una modificación de la norma considerando los problemas que enfrentaba la industria de los petrolíferos. Para el año 2018 se establece que hay una modificación en la NOM 016 estableciendo que solo laboratorios acreditados pueden efectuar pruebas exigidas por esta norma. Y bueno, finalmente en el 2020 se realiza una modificación por medio de la Comisión Reguladora de Energía, pero se realiza un amparo interpuesto ya que no sigue el proceso de normalización aprobado, digamos, por la ley. El marco teórico, bueno, aquí se han estudiado los compuestos oxigenantes que contienen los petrolíferos básicamente en las gasolinas, que se sabe que se utilizan alcoholes como metanol, etanol, isopropanol y también compuestos como éteres que son el metilterbutiléter, el teramilmetiléter, que sirven para mejorar el octanaje en las gasolinas. Sin embargo, se ha estudiado que estos son contaminantes, ¿no? También, bueno, se ha revisado la parte de contaminación atmosférica en cuanto a la contribución de partículas de NOx y de SOx. Y también es importante ver la parte del parque vehicular y la tecnología automotriz. ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe que hasta ahora se tiene aproximadamente una cantidad de 486 vehículos por cada 1,000 habitantes, lo cual afecta totalmente a la contaminación ambiental. ¿Y por qué la tecnología automotriz? Porque cualquier modificación sobre la calidad de los petrolíferos podría afectar directamente al comportamiento y al desempeño de los automóviles. Específicamente se han hecho revisión de estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la EPA, por ejemplo, regulación internacional como en Australia, China y entre otros. Censos también realizados por el INEGI en cuanto a parque vehicular y normas internacionales aplicables. El contenido de la norma, básicamente, aquí la importancia es que contiene una serie de tablas donde se especifican contenidos importantes de compuestos en cuanto a gasolinas, diésel, turbocina, combustóleo y gas LP, básicamente. La hipótesis es el establecimiento de especificaciones de calidad más estrictas para los petrolíferos y la incorporación de procedimientos de vigilancia y cumplimiento dentro de la NOM 016-CRE 2016 contribuyen a fortalecer la efectividad del marco regulatorio. La revisión de las regulaciones apoyan en el establecimiento de especificaciones de calidad de los petrolíferos. El objetivo es establecer una propuesta de las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos que se produzcan, importen, transporten, almacenen, distribuyan y expendan en el territorio nacional de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 016-CRE 2016, fundamentada en la revisión comparativa de experiencias y marcos regulatorios implementados en otros países con el fin de contribuir al fortalecimiento de la regulación y aseguramiento de la calidad en México. Con esto es importante recalcar que no es la manera de llegar a este objetivo, no es mediante una investigación experimental, sino está basado mucho en la experiencia internacional y el comportamiento que se ha tenido en otros países, ¿no? Para poderlos implementar en México. La metodología es recopilar y analizar la información de las zonas metropolitanas de México como el parque vehicular, que estos son los censos del INEGI, los estudios de contaminación ambiental que se tienen por parte del INEC, así como contaminantes presentes en los petrolíferos por medio de información de Semarnat, los compuestos oxigenantes alternativos por la cuestión de que si los que se están usando están siendo muy agresivos al ambiente, ¿cuáles serían las alternativas mejores que pudieran proponerse para esta norma? Así como el desempeño en vehículos y la regulación internacional aplicable como normas y estudios internacionales.
Posteriormente, una identificación de los factores de afectación que influyen en la calidad del aire para poder llegar a una propuesta de distribución de petrolíferos en México según las condiciones climáticas y características geográficas, ya que esta norma tiene una serie de tablas en las que se especifican el tipo de, por ejemplo, de gasolinas de acuerdo a su volatilidad, y dependiendo al tipo de región en cuanto a sus condiciones, temporada del año y sus características geográficas. Y para esto llegar a una propuesta de parámetros de calidad y uso de oxigenantes alternativos que tengan los menores daños al ambiente y a los automóviles, que sean regulados por la NOM 016. Los avances de la investigación ha sido, documentación y análisis de los siguientes elementos, como compuestos contaminantes presentes en petrolíferos, la cuestión de la motorización en cuanto a cantidad de vehículos y su comportamiento, modelos, etcétera. Algunas experiencias internacionales con el uso de oxigenantes alternativos al usado en México, como los ya mencionados, como en China, Australia, Canadá, etcétera, y las regulaciones sobre la calidad de petrolíferos en países también como Canadá, Venezuela y Arabia Saudita, que son básicamente países que también utilizan petrolíferos o energía a base de hidrocarburos. Se ha hecho una serie de, esto es un poco de avance, se han hecho análisis comparativos de algunos parámetros medidos en la norma en México respecto de Venezuela, Canadá y Arabia Saudita en cuanto a qué tan críticos o han sido en otros países, ¿no? Estas son algunas de mis fuentes consultadas hasta el momento. Y llevo básicamente un avance en cuanto al marco teórico de entre el 10-20%, y en cuanto a recopilación de información alrededor de un 40%. No le salió ninguna. Muchas gracias. Agradecemos la participación del estudiante Imelda Zurita y vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el maestro Edgar Alberto Bustos, por favor. Gracias. Buenas tardes, Imelda. Gracias por compartirnos la investigación que está en este momento realizando. La propuesta se advierte prudente, indispensable, sobre todo porque tenemos una norma oficial mexicana que pues, ya a 10 años de distancia pues no precisamente mantiene los parámetros internacionales que deberíamos de atender. Creo que lo que usted menciona como especificaciones de calidad de los petrolíferos es algo que requiere haberse revisado y que esta revisión pues hubiera sido de manera continuada, ¿no? Y solamente esperar hacia cierto tiempo. Bueno, en primer lugar, yo quería comentarle, precisamente usted cuando habla de las propuestas de especificaciones de calidad en petrolíferos producidos, nos habla al menos de dos aspectos que usted quiere destacar, que es una revisión comparativa de experiencias y marcos regulatorios y un análisis estadístico. En la revisión comparativa de experiencias, ahorita en su exposición menciona experiencia de Venezuela, de Arabia Saudita y de Canadá. Aquí la pregunta y lo más importante es especificar por qué esos países y no otros. Aquí yo veo, por ejemplo, Venezuela y Arabia Saudita, quizá me suenan un poco por el hecho de ser también países tanto productores como exportadores de petróleo. Sin embargo, aquí yo quisiera ver por qué en otras experiencias que tuvieran que ver incluso con el propio manejo de gasolinas que se realizan en otras partes de América Latina. ¿Por qué no compararlo, por ejemplo, con Brasil, con Colombia, con Argentina? Básicamente, al tenor de que pues, tenemos de alguna forma con estos países ciertos paralelismos económicos, sociales, pero también incluso del manejo de las gasolinas. Más allá que, por ejemplo, lo que tuviéramos tener con Arabia Saudita o con Canadá. En el caso de Venezuela, igual pudiéramos incorporarlo precisamente dentro de este factor. Sin embargo, tenemos que establecer que incluso para la legislación que refiere tanto a la refinación, desde la extracción, refinación y comercialización, en Venezuela es un tanto distinto a lo como se maneja en México. Entonces, sería interesante verificar y que al menos dentro de este análisis comparativo, antes de mostrar quizá la tabla y veíamos estos números que pueden ser un tanto distantes, sobre todo en el caso de Venezuela y México, pudiera establecer la razón de por qué este país y por qué no otros. Entonces, no se le olvide esa parte, sobre todo porque esto le da más soporte y sobre todo mayor explicación a lo que usted en su momento va a trabajar. Por otra parte, cuando usted requiere, en la parte que corresponde a su metodología, usted pondera, por ejemplo, la revisión de
porcentaje de automóviles, básicamente el parque automotriz en determinadas entidades federativas. Aquí quizá yo le pongo esta pregunta sobre la mesa: ¿por qué no ponderar, por ejemplo, en esta tabla de gasolinas que usted realiza, que considera dentro de la norma oficial, por qué no ponderar qué es lo que la industria menciona? A lo mejor la industria en México, en sus diferentes facetas, de cuál es lo que consideran importante. Porque incluso, bueno, la cantidad de vehículos es importante porque eso nos da precisamente un índice de en qué regiones puede tener mayor susceptibilidad de cambios y cuáles no. Y sobre todo aquí sería interesante saber por qué la industria no tiene más peso, quizá a diferencia del consumidor de a pie o aquel consumidor que tiene un automóvil o que maneja automóviles simplemente para transportación. Esto lo veo porque también quisiera saber para qué quiere estos análisis de INEGI, para qué quiere precisamente saber cuántos automóviles y en qué entidades hay más y menos. Eso sería interesante saber y que lo definiera mejor. Pues está bien si así lo considera, pero al menos que lo aprecie y que justifique la razón por la que lo quiere. Quiere a lo mejor crear usted regresiones, quiere hacer un establecimiento de medidas de tendencia central, pero ¿para qué? O sea, bien que lo incorpore, pero justifique bien por qué. ¿Por qué? Porque si no, su trabajo, que ya de por sí me parece innovador y adecuado, puede incluso perder un poco la dimensión porque se va a hacer cada vez más grande. Entonces, precisamente, aunque la pretensión de usted pretenda un estudio integral, hay que ponderar, por ejemplo, qué se quiere destacar. Si quiere hablar sobre la composición de los combustibles en determinados sectores, si quiere hablar de cómo afecta directamente al parque vehicular en determinadas regiones del país, si quiere hacer una comparación de las diferentes formas en las que esto aprecia, y obviamente, o en todo caso, si quiere hacer una comparativa internacional. Tome cada cosa como partes, elementos por separado, pero dele sobre todo que tengan un hilo conductor y que ese hilo conductor sea el centro de su investigación, porque ya de por sí hacer una modificación a la norma oficial es algo que no puede realizar una sola persona. Para eso hay equipos gigantescos que encargan de la evaluación de política pública y mayor razón de un instrumento. Entonces, precisamente para que el tiempo no la persiga, porque luego es nuestro mayor enemigo, yo le recomiendo que precise con mayor interés qué es lo que usted desea. Por ejemplo, hay una parte final en su documento donde menciona la distribución de petrolíferos en el país. Eso me parece que es muy bueno, pero ya es demasiado. Trate de hacerlo un poquito, acote un poquito y verá que de alguna manera dele más importancia a algo. Y sobre todo también no olvide que al menos esta modificación, estas especificaciones de calidad de los petrolíferos van acordes precisamente no solamente con una regulación de la norma oficial, sino también que tiene intereses mayores, que en este caso es crear condiciones de mitigación, adaptación al cambio climático. Siempre no pierda de vista esta parte, sobre todo para que no se vaya a convertir en un análisis que obedezca más a cuestiones de análisis químico, de manera muy abstracta, pero que sí que tiende un poco más hacia ese maridaje que tiene que haber entre este análisis en cuanto al tema industrial, pero también que va relacionado precisamente con un tema de políticas públicas. En realidad su proyecto es muy bueno, la felicito por esta iniciativa, pero también eso yo le invito un poco a concretar y sobre todo a ponderar algo que para usted sea lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con la participación del doctor José Gerardo Rodríguez Ayala, por favor. ¿Qué tal, Imelda? Gracias por tu presentación y bueno, el trabajo que estás haciendo. Yo tenía con el documento que nos enviaron a leer, tenía varias dudas, pero ya en tu presentación se resolvieron mis dudas. Sí, con lo que presentas es una propuesta grande, ¿no? Lo que quieres retomar, yo sí me sumaría a este planteamiento que hizo el profesor Edgar de focaliza más, ¿no? Centra más porque sí se presta a mucha información y yo también tenía la inquietud de del parque vehicular, como para qué meterte en esas cuestiones, y lo que estás planteando son la calidad de los petrolíferos y además la calidad de los petrolíferos ubicando los oxigenantes, ¿no? Entonces ahí está como focalizado tu tema. Entonces aguas con abrirlo, porque además sí planteas la relación de tu tema con el cambio climático, ¿no? Que es lo que nos interesa desde la maestría en cambio climático y biodiversidad, ¿no? Seguir insistiendo. Y pues una de las preguntas fuertes en el tema del cambio climático es el dejar los combustibles fósiles, ¿no? ¿No? Esa es la tirada y lo que se plantea, hay que dejar de quemar combustible fósil.
y tú lo que estás proponiendo pues es mejoremos la calidad de los combustibles fósiles. Y entonces ahí cómo, cómo se resuelve, ¿no? Esta cuestión de seguir promoviendo los combustibles fósiles con calidad, ¿no? Como lo estás haciendo, cuando el tema fuerte es dejar de consumir el combustible fósil, ¿no? En esta temática del cambio climático. Entonces ahí se abriría otro debate ahí fuerte. Entonces yo me sumaría pues a esta cuestión de que sí, lo acotes más, cuides en no meterte, si la cuestión son los oxigenantes y la cuestión es la modificación de la norma a partir de experiencias internacionales, ok. Ahí se ubica muy bien, está focalizado y no te vayas a perder en tanta información. Por ahí lo ubicaría y pues ánimo a tu trabajo que sí se presenta muy de mucho trabajo. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar ahora con el estudiante Carlos Alberto Arteaga Ríos, quien nos va a presentar su trabajo titulado Bioeconomía Circular Sostenible para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad de México. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi trabajo es sobre bioeconomía circular sostenible aplicada en el territorio. Ya les platicaré cómo se aterriza eso en la práctica. Mi director de tesis es el doctor Benjamín Ortiz Espejel. Entonces, vamos a empezar por entender cuál es el problema, ¿no? En esta maestría de cambio climático y biodiversidad, pues aparece como un problema muy complejo, muy preocupante. Sin embargo, yo lo entiendo como síntomas de un sistema disfuncional o de un planeta enfermo. Entonces, si esos son los síntomas, ¿cuál es el problema de fondo? Y a lo que yo llegué, a la conclusión a la que yo llegué, es que era el modelo de desarrollo el que está provocando estos síntomas o estos problemas complejos, y entonces hay que atender a esos problemas de fondo, ¿no? Entonces, para eso se requiere una serie de nuevas propuestas que están avanzando. Aquí donde yo doy clase en la Rosario Castellanos está la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, y yo doy clases de bioeconomía y economía circular. Entonces, de ahí sale mi propuesta, ¿no? De un enfoque que integre todas estas nuevas visiones y que trate de atender estos problemas de fondo desde una visión territorial, ¿no? Entonces, se requieren intervenciones en el territorio que sean realmente transformadoras, realmente efectivas ante una crisis que alcance incluso al sistema de valores. Por eso, incluso en la portada ponía yo a la musa de la Rosario Castellanos, ¿no? Rosario Castellanos, que dice otro modo de ser humano y libre, ¿no? Otro modo de ser es posible. Entonces, transformar también desde el sistema de valores. Pero, pues en las megatendencias mundiales se ven una serie de tendencias poblacionales que se han seguido a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, Robert Solow se ganó el premio Nobel cuando estableció una relación lineal entre el crecimiento de la población y el crecimiento del PIB, y esa linealidad llevó a toda la serie de paradigmas económicos que han dado forma a nuestra manera de entender la realidad. Sin embargo, en el largo plazo, a partir del año 2100, se ven importantes cambios de tendencia que nos están diciendo que tenemos que cambiar la mirada de una producción lineal, exponencial, explotativa, extractiva, hacia una visión regenerativa, hacia una visión de reciclado, de regeneración, porque esa es la realidad que nos va a imponer esas tendencias mundiales, ¿no? Por eso mi objetivo general de identificar algunas vías para México, de implementar este modelo de bioeconomía circular sostenible para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad desde su origen. Entonces, el marco teórico que estuve trabajando con mi director de tesis va desde el desarrollo sostenible. Allí hay varias visiones contrastantes entre la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte, pero el marco general aplicable para la mayoría de los países es lo que dice la ONU, ¿no? La confluencia de esfuerzos desde lo social, lo económico y lo ambiental. Y ahí la bioeconomía circular aparece como una propuesta que ofrece una explicación biofísica al proceso económico, una cosa que contrasta fuertemente
con mi propia formación como economista, ¿no? La visión neoclásica, la visión cuantitativa, que hay que contrastar, ¿no? Para encontrar el desarrollo sostenible como la confluencia entre lo vivible, lo justo, lo viable, y establecer también, me enfatizó mucho mi director de tesis, ir por la parte de los sistemas complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, las nociones como el sistema socioecológico solo pueden entenderse como la interacción entre el entorno natural y el entorno humano, la interacción entre ambos, y esa es una cuestión compleja, sistémica, que hay que entender desde la teoría de Edgar Morin, desde la teoría de Rolando García o de Víctor Manuel Toledo, que hablan del metabolismo social y otras cuestiones que son muy interesantes, pero que no da tiempo de explicarlas aquí, ¿no? Las coordenadas para hacer la intervención local, pues tienen que ser bastante acotadas, ¿no? Entonces yo me enfoqué en las comunidades donde hay presencia de la Rosario Castellanos, especialmente la de Milpalta, el Milpalta Herrerías, que es donde también doy clases. Entonces, la explicación de esto es porque los contextos en el territorio que hay es necesario conocer son los que producen las vulnerabilidades sistémicas que están dentro de lo que conocemos como cambio climático, como pérdida de biodiversidad, ¿no? Esas vulnerabilidades que vienen de fallos en esos sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces, todo eso requiere un montón de herramientas participativas que estoy explorando, no niego ninguna, voy a tratar de utilizar al máximo dentro de la logística del cronograma, ¿no? Este proceso de generación de conocimiento es lo que va a permitir determinar la capacidad adaptativa de las personas y hogares para ajustarse al cambio climático y para poder proteger la biodiversidad en sus territorios, porque la gente que vive ahí es la más preocupada por estas cuestiones, ¿no? Y aquí hay un escalamiento multinivel para poder modelar la adaptabilidad colectiva y también la gobernanza de todos estos procesos ante los impactos sistémicos. Entonces aquí se puede ver la modelación desde los medios de vida, la biodiversidad en el territorio, la infraestructura y cómo eso va permeando hacia niveles superiores, hacia distintos niveles de gobernanza para poder conectar en modelos de cuádruple hélice que conecten a las empresas con las personas, a la sociedad civil con las universidades. Y por eso para mí, pues la estrategia metodológica viene por esa parte. Siempre, pues lo peor que podemos hacer es no hacer nada, la inacción, pero también es muy mala una intervención negativa, donde que se puede empeorar lo que ya tenemos. Entonces la intervención tiene que ser positiva, bien direccionada y atender al problema de fondo. Por eso lo remarqué aquí, con soluciones sistémicas que verdaderamente atiendan a problemas reales. Entonces mi estrategia de intervención comunitaria tiene dos grandes partes, una de la maestría, que es la acción interna, generar conocimiento, generar también una lógica para la licenciatura en desarrollo sostenible y después en el doctorado expandir esto hacia la intervención en el territorio por parte de estas modalidades de investigación, acción participativa y todas estas intervenciones ya en el territorio. Entonces, por lo pronto no puedo ir a territorio, pero tengo contacto con mis estudiantes en la universidad. Entonces yo les dediqué mucho tiempo a diseñar instrumentos para obtener información de parte de esos grupos que están sensibilizados, que están conscientes, que están educados, ¿no? Que son los estudiantes. Entonces, yo les diseñé unas tareas para que desarrollaran diversos contextos, contexto local, global, contexto teórico, y en distintas fases diagnósticas y de propuestas, generar información para después analizarla de diversas maneras estadísticas, ¿no? Para hallar qué piensan acerca de lo económico, lo social, en la parte diagnóstica, identificar problemas, en la parte propositiva, proponer soluciones, pero que tengan una base científica y una base que pues no es tan difusa como sería a las comunidades que a lo mejor no saben de la teoría o no saben mucho de una cuestión que conecte o que haga un esfuerzo de integración de distintos niveles. Es una cosa compleja, pero por eso los estudiantes son los adecuados para esta parte, ¿no? Y después hacer el aterrizaje en las alcaldías, ¿no? Diversas alcaldías que tienen su propio contexto, su propia conexión entre el gobierno, la sociedad, las empresas y las universidades, porque
ese modelo de bioeconomía circular sostenible debe ser aterrizado en el territorio, desde la base. Eso le llaman bottom-up, ¿no? Construir desde abajo, no diseñar desde arriba y hacer recetas, ¿no? Esto implica darle una direccionalidad positiva y consciente a la intervención, ¿sí? La tecnología no es neutral, hay que darle dirección, hay que llevarla hacia la parte positiva, ¿no? Y entonces, que estas intervenciones generen los efectos sistémicos positivos como la resiliencia, el bienestar, ¿no? El desarrollo sostenible, porque estos conceptos o estos fenómenos sistémicos son los que sientan las bases para que después se generen las estrategias de mitigación, las estrategias de adaptación que nos permitan combatir el cambio climático de manera real, ¿no? De una manera verdaderamente transformativa. Entonces, ¿qué aprendí en estos 2 años de maestría? Bueno, empezando por el lema de la Rosario Castellanos, es una verdadera declaración de principios y valores, ¿no? Libres, dignos, humanos, pues eso es una respuesta ante la crisis de valores, ¿no? Porque todavía hoy lo que domina en la economía y en las ciencias es el modelo neoliberal, neoclásico keynesiano que determina un sistema insostenible, ¿no? Una vía de desarrollo insostenible, ¿no? Y pues ahí hay propuestas nuevas, coexisten ya 2 formas de entender el medio ambiente, el problema del cambio climático, el problema de la biodiversidad, ¿sí? Que es la economía ambiental de corte neoclásico y la economía ecológica, que tiene una visión crítica, una visión transformadora, una visión transdisciplinaria que se trata de aplicar aquí en la Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, para muchos economistas como yo, estudiar la sostenibilidad, pues es volverse un hereje o criticar las bases mismas sobre las que se ha construido una profesión que se enseña de diversas maneras en las distintas universidades. Yo estudié en la UNAM, entonces tengo también la visión marxista, tengo una visión más crítica, y eso me ha permitido darme cuenta de que pues es necesario pues replantearse muchos de los conceptos fundacionales de las ciencias, especialmente la economía, si se quieren resolver estos grandes problemas sistémicos y complejos que estamos estudiando en esta maestría, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues se dieron muchos resultados teóricos que estuve haciendo, organizando lo que daba en mis clases y organizando lo que aprendía en la maestría para tratar de hallar una teoría de cambio que sirviera como un eje rector para ordenar tanto lo que se está haciendo en la licenciatura como mis propios estudios de maestría y doctorado. Puse aquí las referencias más importantes, no hay espacio para más, y pues con eso terminaría. Muchas gracias a todos por su atención y por sus comentarios. Muchísimas gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor José Gerardo Rodríguez Ayala, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias por tu presentación. Y otra vez, la presentación está mejor que el documento. No sé si nos enviaron un documento de inicio de la maestría y ahora que ya avanzaron, ya tienen más información. Igual, aclara mucho más tu presentación que el documento. El tema me parece también muy pertinente. De hecho, pues estamos estrenando ley, ¿no?, de economía circular aquí en México, que se publicó en enero. Que ese sería otro componente de tu investigación, pero el planteamiento que haces a nivel teórico se me hace también muy interesante, ¿no? Porque eso es lo que hay que construir, esta bioeconomía para México, ¿no? Desde las condiciones que tenemos en México, en biodiversidad, por ejemplo, de ser la quinta potencia en biodiversidad, ¿no? Que ningún país del norte global se compara tantito con lo que tenemos. El impacto de la crisis climática también es fuerte para México frente a lo que se vive en otras partes. Entonces, hacer algo adecuado a las condiciones ecosistémicas y climáticas de México se me hace buenísimo, y a nivel teórico. Y ya que estás en este debate teórico, pues sumarnos a esa crítica de la definición de la ONU.
esa definición que da la ONU ya está súper criticada, entonces ya no tiene caso seguirla recuperando porque la crítica que se le hace es que es tan ambigua que le da entrada tanto a los depredadores ambientales como a los ambientalistas, ¿no? Entonces, no nos ayuda a ser claros, ¿no? La claridad que hay ahorita es tanto lo social como lo económico tienen que adaptarse a los ecosistemas, tienen que adaptarse a los límites del planeta, ¿no? No se trata del equilibrio, eso ya está súper superado. Entonces, pues sin miedo, si ya le estás entrando a este debate teórico, pues sin miedo a criticar a la ONU, ¿no? Que ya se han sumado. Pones a Toledo como una de tus fuentes, pues órale, la ecología política tiene mucho que dialogar y debatir con la economía ecológica. Entonces ahí, si ya lo retomaste, pues entrémosle a esta crítica de la ONU. No por ser la ONU quiere decir que es palabra de Dios, ¿no? Intocable, no, no nos ayuda, no nos sirve y hay que darle la vuelta. Y ya tienes ahí como las fuentes. Esta como en la parte teórica, que se me hace ahí bastante interesante, criticar la definición de la ONU. Y en la parte metodológica, aquí ya tengo mis dudas. Planteaste que hay que hacer una construcción desde la gente, desde la base. Entonces, tu metodología, esta construcción teórica, no la vas a hacer desde el gabinete, no es una investigación de gabinete, sino incluyendo a la gente. Estoy entendiendo que es la gente de Milpalta. Entonces, tu metodología es más de investigación participativa, ¿no? Y por lo que estás planteando en que puede seguir, puede ser de investigación, acción participativa, ¿no? También de involucrarse. Entonces, ahí ya sentí un desfase, ¿no? Entre tu construcción, tu propuesta teórica, pero hay que enfatizar, si es que se va a hacer desde la base, desde con la gente que está siendo afectada, beneficiada y a la que le va pues sí, no afectar esta propuesta, sino beneficiar esta propuesta de una bioeconomía. Entonces sí hay que hacer precisiones en la metodología, ¿no? Más de investigación participativa, ¿no? Por ahí serían mis comentarios, Carlos, y padrísimo el tema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar ahora con la retroalimentación del maestro Edgar Alberto Bustos Palomino. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Gusto en volvernos a coincidir. Me da mucho gusto saludarlo. Y bueno, también lo felicito por el tema. Es un tema que no solamente se advierte innovador, sino necesario. Yo parto desde una cuestión de lo que usted mencionó en su introducción. Habla acerca de la descarbonización de la economía como un factor indispensable para proceder con la economía circular. Yo me adelantaría a decir que incluso también se atreve un poquito a hablar acerca de este diálogo, más allá de la descarbonización con la descolonización de la economía, sobre todo porque usted está planteando un enfoque novedoso. Entonces, prácticamente el hecho de tratar de crear a través de la economía circular sostenible, además de ser un enfoque holístico, también tiene limitantes y alcances que aún le faltan precisar, pero creo que uno de ellos podría ser precisamente partir de esa situación de ya no mantener un patrón a partir precisamente de la economía capitalista, sino incluso de advertir otro tipo de situaciones, las que más adelante incluso dentro de la exposición nos ha mencionado, a partir precisamente del conocimiento y una aplicación en un territorio determinado. Creo que a partir de ahí con eso tuviéramos una crítica muy bien realizada a partir del enfoque del desarrollo sostenible que, como bien decía el doctor Rodríguez, pues ya se encuentra pues, prácticamente superado, criticado y sobre todo pues es debatible mantener en este momento en que la humanidad ha realizado comparaciones interesantes y sobre todo necesarias, sobre todo ante la creciente necesidades de todo tipo, ¿no? Económicas, políticas, sociales, ambientales, una emergencia global. Ahora, ya partiendo un poco más hacia esta situación, quisiera hablar acerca del objetivo general en el que habla de la propuesta teórica de crear precisamente esta bioeconomía circular sostenible. Pero aquí la pregunta es, además de que ya nos expuso de cómo plantearlo, de el modelo de flujos y fondos, quisiera en este caso preguntar si va a establecer parámetros para crear un modelo econométrico
o solamente es una propuesta netamente teórica. Y en el caso de que sea un modelo econométrico, si lo que usted ya nos mencionó van a ser las primeras variables, o si va a utilizar algunos otros indicadores que quizá definan mejor cómo va a ser este modelo. Eso quisiera nada más saberlo para incluso validar si esta va a ser una cuestión, una construcción absolutamente teórica, o bien si se va a encaminar más hacia la parte más relacionada con un estudio de caso, como ya habían comentado, a través de la acción participativa en esta ciudad, en precisamente una comunidad en Milpalta. De ser este segundo caso, yo le recomendaría sobre todo que advierta conocer más allá de una definición de territorio, conocer sobre todo qué implica una visión de región, sobre todo porque el territorio a veces se circunscribe a aspectos netamente administrativos, a partir de lo que le llaman la región plan, pero el territorio está limitado y precisamente no tiene esa trascendencia que tiene, por ejemplo, si lo analiza desde una visión regional, porque la visión regional ya no solo implica una cuestión de un sistema económico o de un patrón institucional, sino incluso ya aplica cuestiones como la propia cuestiones sociales, la cuestión económica y obviamente una dinámica social que le va a permitir precisamente crear mejor una acción participativa eficaz para que pueda probar lo que quieren mostrar a lo mejor de esta economía circular dentro de esta parte de Milpalta. Creo que se le daría mucho más fuerza y potencia si es que se inclina más por esta versión. Ahora, menciona dentro del enfoque del marco teórico la teoría de sistemas de Edgar Morán y de Rolando García. Más allá de tomarlo como un complemento, como lo menciona dentro del documento, ahorita pues también como algo importante, yo lo vería, yo le sugiero considerarlo bajo un enfoque transversal, más que como fortalecedor, porque precisamente el hecho de que se parte de que todo es un sistema y que los sistemas tienen características que ya tienen a la complejidad, el hecho de que usted caracterice del inicio al fin que esto se trata de un sistema, le va a dar incluso mayor solidez para poder construir una bioeconomía circular como la quiere hacer o como la pretende analizar dentro de esta región o caso de estudio, que bien pudiera ser un semillero para una aplicación a posteriori ya en otra, con una propuesta de mayor dimensión y en mayor estructura, ¿no? Y también para esto incluso yo le recomiendo que al menos en la parte que corresponde a su marco teórico, marco referencial, trate de investigar en el estado del arte otras opciones u otras bueno, ¿cómo le era la palabra? Otros ejercicios que se han realizado similares con algunos enfoques parecidos, que puede ser desde el caracol zapatista, las comunidades en África Occidental que se han regido a partir de esto. Estas experiencias que han ocurrido, por ejemplo, en el área andina, para ver cómo se comportan, si los parámetros más o menos son los mismos y qué experiencias han vivido y además de la experiencia, qué resultados han tenido. Simplemente como marco referencial para que no vea que la bioeconomía circular surge simplemente de sacárselo de la mano o bien de otro enfoque que es netamente economicista, sino básicamente darle una fluidez mayor y eso le va a dar un poco más de solidez, al menos a la parte que corresponde a la referencia de su documento. Ahora, por otra parte, me llama la atención que también quiera considerar indispensable términos y conceptos como la resiliencia, la vulnerabilidad. Ya si se va a lanzar hacia la vulnerabilidad, también lo invito a que analice sobre todo considerarla desde la interseccionalidad, sobre todo cuando analice el tema de la bioeconomía circular sostenible. El hecho de que la vulnerabilidad se conozca desde la interseccionalidad le va a permitir conocer diferencias no solamente económicas, sino sociales, étnicas, culturales. Y eso le va a dar mucho más fuerza, más solidez a lo que usted está analizando. Y por otra parte, en cuanto a algunas recomendaciones y sugerencias, no sé si ya en su análisis o en su estado del arte ha tenido la oportunidad de citar a 3 documentos. Si no, yo se los menciono. Por ejemplo, hay un estudio que habla acerca de la bioeconomía circular que salió muy recientemente en una revista de la UADY, que elaboraron Sansores y Navarrete en 2025, que precisamente narra un poco sobre la experiencia. Y otro de un artículo que de hecho a propósito de su proyecto lo revisé, lo leí, me pareció muy interesante, es el que habla de la biocircularity que publicaron Holden, Neal y Stout en 2023. Creo que igual le puede tomar como una de las bases o una de las partes dentro de su marco teórico que le pueden dar mucha soltura. Si no los ha revisado, con gusto se los envío a su correo para que igual los pueda revisar y en su caso considera si así lo considera pertinente. Y por otra parte, en el tema de los sistemas socioecológicos, a partir precisamente de una acción participativa en Milpalta, yo le recomiendo también revisar los trabajos de María Perebochikova del Colegio de México, que ella ha trabajado sobre todo temas de sistemas socioecológicos a partir precisamente de la economía que surge
en los lugares donde existe suelo de conservación. Precisamente ya ha contribuido, ya ha trabajado ha realizado lo que le llaman el programa Altepetl, que ha desarrollado en varios lugares de la Ciudad de México, particularmente en el sur, precisamente a partir de un enfoque que tiende a la conservación de los sistemas socioecológicos, pero precisamente al tenor de una economía que se advierte comunitaria. Entonces creo que igual, si bien no es el mismo enfoque, puede servirle como un análisis de una experiencia, sobre todo porque es muy reciente. Y de hecho todavía, por ejemplo, el programa Altepetl se encuentra vigente, incluso pudiera tomarlo como punto de comparación adecuado para poder ya después trabajar con base en lo que usted ya tiene como objetivo. Y bueno, nada más nuevamente felicitarlo. Es un tema muy bueno, innovador, revolucionario, me atrevo a decirlo. Lo felicito y sobre todo pues adelante con ese trabajo que está afortunadamente bien situado, bien sustentado y le va a dar muy buenos éxitos. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por sus retroalimentaciones. Vamos a continuar ahora con la estudiante Sandra Juárez Hernández, quien nos va a presentar su trabajo titulado Análisis de la normativa ambiental aplicable a áreas verdes de desarrollos inmobiliarios de uso habitacional en 2 alcaldías de CDMX. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Sandra Juárez Hernández. Mi docente directora técnica es la doctora Ludmila Miserit y mis asesores la doctora Iskra Rojo y la doctora Alba Campos. El nombre de mi proyecto es Análisis de la normativa ambiental aplicable a áreas verdes en desarrollos inmobiliarios de uso habitacional en 2 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, pues como ya sabemos, hoy en día uno de los problemas más importantes en la Ciudad de México es la pérdida progresiva de áreas verdes urbanas. Uno de los principales motivos es por el incremento de desarrollos inmobiliarios habitacionales. Esto reduce, pues como sabemos, los servicios ambientales que contribuyen al bienestar urbano y la mitigación climática, así como las áreas verdes privadas presentan una mayor disminución dentro de estos predios con uso habitacional. Y aunque existe un marco normativo ambiental en la Ciudad de México, no se ha evaluado su eficacia en la mitigación del cambio climático. Es por eso que el planteamiento del problema, aunque las áreas verdes urbanas son claves para la mitigación y adaptación al cambio climático, se desconoce si el marco normativo y los instrumentos de gestión ambiental en la Ciudad de México pues garantizan esta conservación. Esto evidencia la necesidad de evaluar su eficacia en contextos de alta presión urbana. ¿Cuál es la justificación? Analizar de manera comparativa la normativa ambiental, permitirá identificar la efectividad de los instrumentos de gestión ambiental para conservar la infraestructura verde y fortalecer las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Dentro del marco teórico, pues tenemos referentes conceptuales, uno de los más importantes, el cambio climático, la infraestructura verde urbana, los servicios ecosistémicos, instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué dice la literatura con lo que se ha revisado? Pues que el arbolado y las áreas verdes urbanas contribuyen a la captura de carbono, regulación térmica, conservación de biodiversidad. Diversos estudios han analizado los impactos de la urbanización sobre la cobertura vegetal y también la literatura sobre gobernanza ambiental destaca la importancia de los instrumentos regulatorios. Pero ¿qué falta por estudiar? La mayoría de las investigaciones que se han revisado analizan la importancia de las áreas verdes urbanas, estudian los impactos de urbanización, reconocen el papel de la infraestructura verde frente al cambio climático. Sin embargo, existe muy poca evidencia sobre la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para conservar estas áreas urbanas. Son limitados los estudios que vinculan directamente los instrumentos de gestión ambiental, las áreas verdes y la adaptación al cambio climático. Es por eso que la pregunta de investigación, pues ¿en qué medida la normativa ambiental relacionada con las áreas verdes aplicada en proyectos inmobiliarios de uso habitacional contribuye efectivamente en la mitigación del cambio climático? El objetivo general, pues, es analizar esta normativa ambiental aplicable a áreas verdes
específicamente en desarrollos inmobiliarios de uso habitacional en 2 alcaldías. Es por esto que uno de los objetivos específicos es seleccionar estas 2 alcaldías pues con base en datos y fuentes reales, identificar la normativa ambiental, comparar los instrumentos de gestión ambiental, analizar su aplicación en proyectos inmobiliarios, evaluar la contribución a la mitigación del cambio climático y uno de los más importantes, pues, es identificar los vacíos y oportunidades de mejora en la normativa ambiental. Pues, como uno de los objetivos específicos es la selección de las 2 alcaldías y uno de los, pues, más principales, o sea, desde un inicio no es complejo estudiar las 16 alcaldías. Sin embargo, se está proponiendo realizar un primer filtro con 5 criterios, seleccionando las alcaldías que cumplan con al menos 3 criterios de estos 5, porque es importante este primer filtro, pues porque esto nos va a enfocar hacia un análisis de alcaldías donde realmente existe la aplicación de la normatividad ambiental en proyectos habitacionales y también muy importante, pues asegura la disponibilidad de la información. Se excluyen las alcaldías que no cumplan con criterios de inclusión y con esto se obtiene una reducción, este filtro nos da 4 o 6 alcaldías candidatas con suficiente información para a su vez realizar una matriz de multicriterio. Aquí es un segundo filtro donde ya la evaluación se realiza con criterios de, por ejemplo, cobertura y tipo de áreas verdes, vulnerabilidad climática, densidad urbana, y con esto disponibilidad y calidad de información, y se realizará esta matriz donde se asignarán valores del 1 al 5, donde 1 es muy baja y 5 es muy alta. Con esto se obtendrán 2 alcaldías. Se espera que sean 2 alcaldías pues con contraste. Esto es una con alta presión inmobiliaria, mayor cobertura de áreas verdes, más áreas, mayor cobertura de áreas verdes, más áreas verdes, menor vulnerabilidad climática, y otra con alta presión inmobiliaria, menor cobertura de áreas verdes, mayor déficit de áreas verdes y mayor vulnerabilidad climática. Esta selección de 2 alcaldías, pues con las características contrastantes, permitirá determinar si la misma normatividad ambiental produce resultados diferentes según el contexto urbano, ambiental y administrativo. ¿Qué metodología se va a utilizar? La investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo con enfoque analítico comparativo, basada en la revisión documental de la normatividad ambiental. Y pues estas serían las etapas: revisión documental, selección de las alcaldías, análisis comparativo, evaluar la contribución a la mitigación y adaptación del cambio climático, y pues por último conclusiones y recomendaciones. Estas son las actividades principales, y aquí se tiene ya un programa más específico. Ahorita se tiene la revisión bibliográfica, la recopilación de información documental, y vamos a entrar a la etapa pues donde ya se seleccionarán las 2 alcaldías, se identificará y se sistematizará la normatividad aplicable en estas alcaldías y a realizar el análisis de aplicación para, por último, en el último semestre, tener la sistematización de resultados, redacción del documento final y conclusiones. ¿Qué resultados se espera? Pues la identificación de los instrumentos de gestiones ambiental aplicables, la evaluación de su eficacia, identificación de fortalezas y limitaciones, y qué contribuciones se esperan tener. Pues como ya dijimos, uno de los más importantes es pues que ha sido muy poco estudiada de manera integral esta relación que existe entre los instrumentos de gestión ambiental, la conservación de áreas verdes y los objetivos de la acción climática. Y las conclusiones, pues analizará la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, se valora su contribución a las áreas verdes urbanas, y se identificará cómo se aplican estos instrumentos en la práctica y nivel de efectividad. ¿Qué retos se tienen en la investigación? Pues uno de los más importantes es la disponibilidad y consistencia de la información documental, ¿no? Diferencias en la aplicación de los instrumentos entre las alcaldías y posible variabilidad en el cumplimiento de las medidas ambientales, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la estudiante Sandra Juárez y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el maestro Edgar Alberto Bustos Palomino. Adelante, por favor. Gracias, Sandra, muchas gracias, buenas tardes. Analizar la normativa ambiental en cuanto a las áreas verdes, si bien es un tema que de manera recurrente se toma, especialmente porque es parte de los aspectos constitutivos del denominado derecho a la ciudad, el hecho de que lo analice a partir precisamente de la normativa cambia un poco, porque no solamente estamos hablando de aspectos que refieren a la aplicación de políticas públicas o de cómo los instrumentos se han materializado, sino realmente ya caer en una cuestión de que va más allá de un inventario de áreas verdes tiene significancia, por eso la felicito. Por otra parte, ya entrando en materia, quisiera yo hacerle una pregunta. Básicamente, bueno, ya nos he explicado con detalle el por qué utilizar 2 alcaldías, por ejemplo, en vez de toda la Ciudad de México, pero aquí la pregunta es, yo nada más le consideraría, ¿por qué no, por ejemplo, considerar 2 unidades habitacionales importantes? Sobre todo porque el tema de la alcaldía, se lo comento nada más, eso ya usted lo habrá de revisar con su propia directora o director de tesis, básicamente hace que sea una cuestión un tanto inconmensurable hacer una recomendación puntual, evidentemente porque hay unas circunstancias. Salvo que usted eligiera, por ejemplo, para comparar las alcaldías de la denominada ciudad central, aquí el tema es que las alcaldías en general tienen unos procesos de poblamiento y características que a veces son muy diferentes. Por ejemplo, no podemos hacer una comparativa entre Xochimilco, Tlalpan y quizá Milpa Alta respecto de Venustiano Carranza o Cuauhtémoc, precisamente en primer lugar por la dimensión que tienen, la cantidad poblacional que tienen y las actividades económicas. Además, obviamente también el tema del trazado de la ciudad es muy distinto en la ciudad central respecto a las zonas periféricas de la misma. Entonces, le orientaría que al menos si va tomando el tema de las 2 alcaldías dentro de su perspectiva de la tabla que ha trazado, no olvide estas variables específicamente, que al menos tengan una dimensión cercana. Y si va a hacerlo, yo le sugeriría que fuera dentro de la ciudad central alguna de estas alcaldías, para que no se tome precisamente, si usted decide dentro de esta metodología a lo mejor pero quisiera utilizar a lo mejor algún tipo de matriz o generar alguna regresión, no usted tenga un sesgo estadístico que finalmente le arroje información que básicamente no le sirve y por lo tanto sea errónea. Entonces tenga cuidado en esa parte. Y por otro lado, si usted decide a lo mejor quizá reducir un poco esta parte de las alcaldías para situarse en un desarrollo inmobiliario, una unidad habitacional, por ejemplo, esto le daría incluso una respuesta, a lo mejor no a nivel alcaldía, pero sí al nivel principal por el hecho de que las unidades habitacionales trazadas en determinada periodicidad, por ejemplo, de los años 50 a los años 90, tienen características similares, tienen extensiones similares, con extensión quizá de CTM que es gigantesca, pero la mayor parte de las unidades habitacionales tienen características que pueden ser medibles y comparables de mejor manera. Entonces, nada más esta cuestión para que no pierda y sobre todo su estudio no quede sesgado y no sea un análisis parcial del mismo. Por otro lado, yo le pido que al menos en lo que yo pude revisar en su documento, no confunda lo normativo con la política pública. A menudo es muy común que digan, no, pues es que el marco normativo y empieza a hablar del instrumento, de la ley, de la norma oficial. Diferencie bien las cosas. La parte del marco normativo es una cosa, el marco normativo es el bajo el cual se van a construir después las políticas públicas. Las políticas públicas van a tener tanto mecanismos instrumentales como de estructuración y de aplicación. Entonces, cuando usted hable de normativa o de marco instrumental o de marco, la normativa climática, que es como la política climática, siempre diferencia entre la parte jurídica de la parte instrumental. Una vez que ya usted diferencia perfectamente, sabrá que una es soporte de la otra. Finalmente, esta siempre va a ser variable, mientras que esta generalmente va a ser rígida en virtud de que se trata de una ley. Y si la ley bien puede ser cambiada, requiere de un proceso legislativo, a diferencia de una política pública que puede advertirse conforme a los planes y programas de cada administración, ya sea en este caso trienial, en el caso de las alcaldías, o en el caso de la jefatura de gobierno sexenal. Entonces, precisamente atienda esta diferencia con precisión y eso le va a dar mucha luz y dirección a su trabajo. Por otra parte, yo le sugiero que no deje de lado, como lo que mencionaba al inicio, la incorporación del derecho a la ciudad dentro de la parte de lo que corresponde a la parte ambiental. Revise precisamente que precisamente el derecho a las áreas verdes es parte de un derecho a la ciudad que a su vez deriva de un derecho humano, que es el derecho al medio ambiente adecuado.
Entonces, el hecho de que usted realice esta liga, esta forma, digamos, de conexión, le va a permitir que esta normativa ambiental que usted quiere analizar tenga mucho más soporte y más dimensión, a simplemente nada más decir qué hay, qué no hay y qué es lo que podemos ver. Entonces, no deje de lado esta parte. Yo le sugiero, primero revise, conecte la parte del marco normativo, pase después al marco instrumental y ya después directamente al análisis. Bueno, nada más, sin decir otra cosa, también le quiero comentar una recomendación. Hay un estudio que salió en 2020 que hicieron algunos investigadores del CIDIR del Politécnico, derivado a las valoraciones a parques urbanos. Creo que le puede servir incluso si es que no la ha revisado. Fue publicado en una revista de la UAM en 2020. Y yo le recomiendo que lo cheque. Si no, no ha revisado el mismo, igual mándeme un mensaje y yo se lo mando con todo gusto, sobre todo para que vea la manera en la que se llevó a cabo el enfoque y qué estructuras y variables tomaron en consideración. Eso también le puede dar quizá un poquito de orientación y particularmente también incluso de revisar qué se hizo dentro del documento para citarlo como parte de su estado del arte e incluso también para poder realizar una crítica y que obviamente pues también le va a dar mucha solidez al documento que usted vaya a trabajar como producto de su investigación. Bueno, muchísimas gracias, es todo. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a continuar, por favor, con la retroalimentación del doctor José Gerardo Rodríguez Ayala. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por tu presentación. Mis recomendaciones, por donde van mis observaciones. Igual que lo hemos comentado con algunos de sus compañeros, esta parte desde dónde se analiza, ¿no? No solo analizar comparativamente la normatividad, ¿no? Eso queda muy limitado y quedaría como un trabajo de una materia, ¿no? No de una investigación o no de una tesis de maestría. Entonces, esto que el último que comentaba el profesor Edgar, construir ese marco teórico, ¿no? Desde este marco teórico analizar la normativa, esta cuestión del derecho a la ciudad, qué dice la OMS sobre eso, y también para tu caso, recomiendo mucho el caso de Curitiba, Brasil. Curitiba, bien, les digo, lo comentábamos hace rato con Alfredo, ¿no? Vienen más o menos 60, 70 años trabajando. La planeación urbana y mucho tiene que ver esta cuestión de los edificios, de las áreas verdes, de la infraestructura verde, donde el criterio, uno de los criterios que tienen es que las áreas verdes son las más importantes. Entonces los edificios rodean a las áreas verdes, ¿no? Y no al revés, como pasa en muchas partes, y pues no se diga aquí en México, las áreas verdes rodean a los edificios, como si fuera lo más importante. Curitiba supera por mucho lo que dice la OMS en esta parte de áreas verdes. Entonces, sí, recomiendo mucho esto. Y aquí tengo ya el nombre bien correcto. Revisar el Instituto de Investigación y Planeación Urbana de Curitiba, ¿no? Es donde viene todo este planteamiento de infraestructura verde y lo que han hecho ellos, ¿no? Entonces, como otro elemento más de ese marco normativo para analizar la normatividad que tenemos aquí en México. Y luego me llama la atención en una de tus láminas donde pones cómo elegir a las alcaldías, pones los filtros, pero los filtros, ¿desde dónde los construiste? Se supone que esos filtros se deberían de construir a partir de los elementos teóricos, de los elementos, de los conceptos, ¿no? Que estás utilizando en tu marco teórico para ubicar qué alcaldía, que no sea una cuestión meramente técnica, ¿no? Que ese es un buen debate, ¿no? Que vas a tener ahí, cómo seleccionar. Si te vas por cuestiones meramente técnicas, por extensión, por población, por inmobiliarias, o por lo que dice todo este debate del cambio climático, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios en los que te vas a fundamentar o a basar para poder elegir? Según yo te recomendaría que tiene que ser a partir de este debate del cambio climático, cómo afecta el cambio climático a la Ciudad de México, a las diferentes alcaldías, y a quiénes más, a quiénes menos, junto con ese criterio técnico de mayor presencia de inmobiliarias, puede ser, ¿no?
pero incluir el tema transversal del cambio climático y cómo esta propuesta que tú haces, bueno, que lo comentas en una de tus láminas, nos va a aportar información en cuestiones de mitigación y adaptación del cambio climático, ¿no? Pero enfatizarlo, que no se te olvide ese tema transversal, y que yo recomendaría tenerlo en cuenta para la creación de tus variables para poder elegir a las alcaldías, ¿no? Igual hablas de la eficacia de los instrumentos, y entonces, ¿qué es para ti la eficacia? Yo igual, esto va a ser un trabajo que tienes que hacer, de construir ahí tu índice, tus variables que van a indicar cuál es la eficacia climática, o la eficacia de mitigación y adaptación al cambio climático que tuviera esta normativa. Entonces, o sea, tienes que construir ahí tus variables de cuál es la eficacia. Define para ti qué es una eficacia, cuál es la eficacia, qué es lo que caracteriza la eficacia de los instrumentos normativos. Entonces, ahí está como un trabajo a hacer, y pues tiene que ver con la literatura que estás leyendo y que tienes que profundizar, y estos elementos, Sandra. Y pues interesante pues seguir abonando al conocimiento de nuestra ciudad, de las alternativas y de la mitigación del cambio climático. Felicidades, Sandra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Felicidades, estudiantes, y un gusto, profesor. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén bien, felicidades.